Hola compañeros y profesor. A mí me corresponde hablarles sobre el esencialismo y voy a dar inicio en este momento. Bueno, fue propuesta en la antigüedad. Aristóteles fue su máximo exponente, hasta el punto que la palabra esencialismo quedó definitivamente asociada al nombre del estadígrita. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, el esencialismo se mantuvo igualmente vigoroso y así llegó a la Edad Contemporánea, atravesando el siglo XX hasta el siglo XXI. Bueno, ¿qué es el esencialismo? Bueno, el esencialismo es la doctrina según la cual algo, un objeto, es lo que es en virtud de su esencia, es decir, de una o varias propiedades que de perderlas el objeto en cuestión perdería su naturaleza. Cuando se habla de la esencia o de la naturaleza de algo, estamos hablando de tales propiedades en un punto de vista metafísico según el cual detrás de todo lo que aparentemente y accidental está lo esencial y necesario. El esencialismo es la tendencia a creer que los objetos tienen una esencia o naturaleza subyacente que hace que sean lo que son. Es una posición conservadora que se preocupa más por la función de la escuela como transmisora de hechos y verdades comprobados que por las innovaciones y los asuntos decorativos de la educación. Tiene su centro en la enseñanza y el aprendizaje de las destrezas y materias básicas que, ya dominadas, preparan al estudiante como miembro de la sociedad civilizada. No tiene base filosófica singular, se preocupa del estudio de la esencia, forma la corriente principal del pensamiento educativo popular. Las filosofías subyacentes en el esencialismo son el idealismo y el realismo. No es dinámica y los estudiantes no aprenden a pensar independientemente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la historia del esencialismo. El movimiento esencialista comenzó en los Estados Unidos en el año 1938, en Atlantic City, Nueva Jersey. Un grupo se reunió por primera vez llamado el Comité Esencialista para el Avance de la Educación. Su énfasis era reformar el sistema educativo a un sistema basado en la racionalidad. Principios del esencialismo. El esencialismo es una postura relativamente conservadora de la educación que se esfuerza por enseñar a los estudiantes el conocimiento de la sociedad y una civilización a través de un plan de estudio básico. Este plan de estudio básico incluye áreas que incluyen el estudio de medio ambiente circundante, las leyes naturales básicas y las disciplinas que promueven una vida más fácil, feliz y educativa. También se integran otras áreas no tradicionales con moderación para equilibrar la educación. Los objetivos de los esencialistas son inculcar a los estudiantes lo esencial del conocimiento académico, el patriotismo y el desarrollo del carácter a través de enfoques tradicionales o de vuelta a lo básico. Esto es para promover el razonamiento, entrenar la mente y garantizar una cultura común para todos los ciudadanos. El esencialismo es la filosofía más comúnmente promulgada en las aulas hoy en día. Las huellas de esto se pueden encontrar en el aprendizaje organizado centrado en los profesores y los libros de texto, además de las tareas y evaluaciones regulares. Y por último sería la crítica al esencialismo. Dado que el esencialismo se centra en gran medida en el profesor, a menudo se cuestiona el papel del alumno. Presumiblemente en el aula esencialista, el maestro es el que diseña el papel de estudios para los estudiantes, basado en las disciplinas básicas. Además,
Él o ella están promulgando el plan de estudio y estableciendo los estándares que los estudiantes deben cumplir. El papel evaluador del maestro puede socavar el interés de los estudiantes por el estudio. Como resultado, los estudiantes comienzan a asumir un papel más pasivo en su educación, ya que se ven obligados a cumplir y aprender dichos estándares e información. Esta filosofía de la educación es muy tradicional en la mentalidad de transmitir el reconocimiento de la cultura a través de las disciplinas académicas. Por lo tanto, los estudiantes se ven obligados a pensar con la mentalidad de la cultura en general y la creatividad individual. La investigación subversiva a menudo no se enfatizan o incluso se desalientan por completo. Dicho lo anteriormente, entendemos por esencia de una persona al conjunto de cualidades, rasgos o características que hace que una persona sea lo que es. La esencia es invariable o prácticamente invariable, puesto que si variase, la persona ya no sería la misma tal como se conoce y como se reconocía. Características del esencialismo. Mantiene una posición conservadora y tradicionalista. Su base filosófica es el esencialismo y se ocupa del estudio de la esencia del conocimiento. No es una filosofía dinámica y los estudiantes no aprenden a pensar independientemente. La creatividad es ignorada. Y les hablaré sobre algunos tipos de esencialismo. Comenzaré en filosofía. Una esencia caracteriza una sustancia o una forma en el sentido de las formas e ideas en el idealismo platónico. Es permanente, inalterable y eterna, y está presente en todos los mundos posibles. El humanismo clásico tiene una concepción esencialista de lo humano, en su respaldo a la noción de una naturaleza humana, eterna e inmutable. Se decía que las cosas llegaban a existir por la acción de un demiurgo que trabaja para convertir el caos en entidades ordenadas. Muchas definiciones de esencia se remontan a la antigua comprensión hilomórfica griega de la formación de las cosas. También tenemos esencialismo metafísico. Es un sentido más amplio. Es cualquier filosofía que reconoce la primacía de la esencia, a diferencia del existencialismo que postula el ser como la realidad fundamental. La ontología esencialista debe abordarse desde una perspectiva metafísica. El conocimiento empírico se desarrolla a partir de la experiencia de un universo relacional cuyos componentes y atributos se definen y miden en términos de leyes construidas intelectualmente. Así, para el científico, la realidad es explorada como un sistema evolutivo de entidades diversas, cuyo orden está determinado por el principio de casualidad. En psicología hay una diferencia entre el sistema metafísico y el esencialismo psicológico. El último no se refiere a una afirmación real sobre el mundo, sino a una afirmación sobre una forma de representar entidades en las cogniciones. En ética, los esencialistas clásicos afirman que algunas cosas están mal en un sentido absoluto. Muchos esencialistas modernos afirman que el bien y el mal son límites morales que se construyen individualmente. En otras palabras, las cosas éticamente correctas o incorrectas son acciones que el individuo considera beneficiosas o perjudiciales. En biología, una posibilidad es que antes de que la evolución se desarrollara como teoría científica, existía una visión esencialista de la biología que postula
que todas las especies no cambiaban a lo largo del tiempo. En historiografía, el esencialismo en la historia como campo de estudio implica discernir y enumerar las características culturales esenciales de una nación o cultura en particular, en la creencia de que un pueblo o cultura puede entenderse de esta manera. A veces tal esencialismo conduce a la reivindicación de una identidad nacional o cultural digna de elogio, o al contrario, la condena de una cultura basada en presuntas características esenciales. Bueno, y en conclusión, el esencialismo es una filosofía o forma de enseñar dentro de la educación en el que tiene una misma base de conocimientos para cada grado y nivel en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite que todos y todas tengan los mismos conocimientos de las cosas, según el grado que lleven estudiando. Además, que los y los estudiantes están obligados a pensar de una manera conjunta y no permite una manera de pensar creativa individual. Bueno, eso sería. Espero que le haya sido de mucha información y seguimos con las actividades de cierre. Gracias.